estuvimos a 4 centímetros de un podio de Fernando este 2025. Creo que simplemente lanzaron una moneda al aire y probaron con las dos estrategias más convincentes. Cayó en la misma trampa de McLaren que le hizo el equipo Red Bull en Abu Dhabi de 2010. El Gran Premio de Hungría cierra oficialmente la primera parte de la temporada 2025 con la acción que tanto echamos de menos en el Gran Premio de Bélgica. Esto es La Chica del Paddock y no olvides seguirme para no perderte ningún tipo de contenido. Oficialmente hemos terminado la primera parte de la temporada 2025 de Fórmula 1 y el Gran Premio de Hungría ha sido un reflejo de estas primeras 14 carreras. El Gran Premio de Hungría con el circuito del Hungaroring nos ha dado la acción que tanto anhelamos en el Gran Premio de Bélgica, que ya comentamos en el episodio anterior. Y es que el Hungaroring muchas veces no nos da esa acción que queremos, pero en algunos determinados grandes premios, en algunas temporadas, nos da la acción que tanto nos hace amar la Fórmula 1, como ha sido el caso de esta temporada 2025. Vamos a empezar directamente a hablar de los pilotos porque tenemos muchísimas cosas que comentar. Tanto en la zona alta como en la zona media y la zona baja de la parrilla, el Hungaroring nos ha dado esa acción tan necesaria después de un catastrófico Gran Premio de Bélgica. Y hablando del ganador, tenemos que nombrar a Lando Norris, un piloto que estoy casi segura que no se esperaba una victoria en este Gran Premio, viendo cómo se le había complicado al piloto de McLaren este fin de semana. El piloto británico salía desde la tercera posición después de una mala clasificación entre comillas, ya que en Q3 tanto Oscar Piastri como Lando Norris sufrieron muchísimo con el viento, de ahí que se les adelantase Charles Leclerc en clasificación, y además luego también le intentaron adelantar en la salida y fue una carrera muy complicada para el piloto británico. Lo bueno que tiene la carrera de Norris es que arriesgó, y muchas veces en este podcast hablamos de lo necesario que es que algunos equipos arriesguen. Claramente, si los equipos tienen que arriesgar, van a arriesgar con el segundo de sus pilotos, es decir, con el piloto que ha clasificado más por detrás, porque el rango de perder o la probabilidad de perder mayores puntos es menor. Y ayer McLaren lanzó una moneda al aire y dijo o cara o cruz, pero en las dos opciones que puede caer seguramente vayamos a ganar este Gran Premio. McLaren, a diferencia de Ferrari, tenía a sus dos pilotos ahí arriba y eso le permitió diversificar estrategias. Un Lando Norris que utilizó la estrategia de una única parada, como sabemos el Hungaroring o el Gran Premio de Hungría se suele caracterizar por un circuito en el que es muy importante la clasificación o la posición que tengas en carrera a la hora de tomar decisiones. Y en cambio, el equipo McLaren optó por una estrategia que por parte de Pirelli era la óptima, que era una estrategia a dos paradas para Oscar Piastri, que era el mayor rival de Charles Leclerc en este Gran Premio. A Lando Norris se le complicó lo que era el Gran Premio porque estoy segura de que quería ganar en un principio esta carrera y el equipo McLaren arriesgó con él con una estrategia de una única parada que acabó siendo la vencedora de este Gran Premio. Pilotos como puede ser Alonso, Bortoleto o Lawson que también aplicaron esta estrategia y al final acabó siendo la vencedora. Al final entiendo que por una parte se pueda llegar a decir que McLaren está favoreciendo a Lando Norris. De hecho, esto es ya 100% mi opinión, creo que si a Zak Brown le preguntásemos sin tapujos quién quiere que gane el campeonato del mundo entre sus dos pilotos, una parte de mí dice o piensa que se lanzaría o se inclinaría hacia el bando de Lando Norris frente al de Oscar Piastri. Pero ayer McLaren no iba a perder bajo ninguna circunstancia dos opciones de podio. Bajo ninguna circunstancia. Y esa seguridad, ya que claramente su único rival era Charles Leclerc, porque por detrás ni George Russell, ni Fernando Alonso, Bortoleto o Lawson iban a suponer una gran amenaza para el equipo papaya, McLaren lo hizo bien diversificando estrategias y al final uno de ellos tenía que ser el vencedor. Por una parte entiendo ese grupo de gente, que también muchos lo hemos hablado a través de mis redes sociales, que puedan pensar que McLaren tiene un cierto favoritismo hacia Lando Norris. Y a lo mejor en otra carrera donde hemos escuchado órdenes de equipo, cuando la estrategia de Oscar Piastri ha sido mucho más extraña, lo puedo llegar a comprar. Pero yo creo que ayer McLaren actuó de una manera muy sensata diciendo, en ninguna circunstancia vamos a perder el podio.
bajo ninguna circunstancia. La victoria se nos puede complicar, pero las opciones de podio son bastante claras. Uno tenía que ganar y otro tenía que, en cierta manera, entre comillas, perder. Y el ganador fue Lando Norris. Al final yo creo que esta situación llega a ocurrir al revés, es decir, Lando Norris llega a salir en segunda posición y Oscar Piastri en tercera, y se le hace esta estrategia de una única parada a Oscar Piastri, y el discurso sería al revés, de que es que McLaren está favoreciendo a Oscar Piastri frente a Lando Norris. Creo que simplemente fue el transcurso de la carrera y cómo las decisiones de un lado y del otro lado del box acabaron condicionando lo que fue el resultado de los pilotos de papaya, que si no iba a estar en esa posición iba a ser a la inversa en otro escenario diferente. Esto respecto a la carrera de Lando Norris, porque no creo que McLaren priorice una estrategia óptima, o no debería, mejor dicho, al piloto que va por detrás. Creo que simplemente lanzaron una moneda al aire y probaron con las dos estrategias más convincentes. Y en segunda posición justamente está Oscar Piastri, quizás el mayor perdedor de este Gran Premio, a pesar de que Charles Leclerc consiguió la pole y acabó fuera del podio en cuarta posición. Pero Oscar Piastri ayer perdió mucho. Ya no a nivel de perdió una victoria, sino que perdió importantísimos puntos a la hora de irse al parón veraniego con un mayor margen de puntos de cara al campeonato. Actualmente entre Lando Norris y Oscar Piastri hay 9 puntos de diferencia, que eso no es nada. O sea, una carrera al sprint en la que uno gane y el otro abandone, ya son 9 puntos, incluso creo que alguno más. Y al final, Oscar Piastri, creo que la mayor lección que tiene que aprender es calma. Porque ayer estuvimos a punto de verle chocar contra su compañero de equipo, que de hecho por radio fue su propio ingeniero quien le recordó cómo se conduce o cómo conducen los pilotos de McLaren. Pero sí que creo que en cuanto a la carrera de Oscar Piastri había opción de cambio. Y esto, a diferencia de Norris, no le quita mérito a la victoria del piloto británico. Es decir, creo que por parte del equipo McLaren, aunque en un principio la estrategia de dos paradas podría tener lógica para Oscar Piastri, porque era la estrategia que estaba empleando también Charles Leclerc, un poco McLaren alimentó a Ferrari y Ferrari alimentó a McLaren de Oscar Piastri a nivel estratégico, McLaren tenía la capacidad de poder cambiar el curso de la carrera de Oscar Piastri, sin quitarle mérito a la gran carrera que estaba haciendo Norris. Que esto, o sea, que no quiero que se malinterprete, que no le estoy quitando en ningún momento ese merecido trofeo o esa merecida primera posición al piloto británico. Simplemente considero que McLaren sí que tenía esa posibilidad de arreglar, entre comillas, la carrera que estaba disputando Oscar Piastri, aunque en un principio se equivocasen a nivel estratégico. ¿Por qué? Porque McLaren confunde al equipo Ferrari en cuanto a la segunda parada. Luego lo desarrollaremos más con Leclerc, pero al final McLaren tenía la posibilidad de, una vez ha entrado Charles Leclerc y ha perdido más de 20 segundos con respecto a Oscar Piastri, ya no solamente con Lando Norris, sino contra el piloto australiano, McLaren tenía la capacidad perfecta como para decirle a Piastri: ahora gestiona hasta el final y vamos a ver si llegan estos neumáticos duros. ¿Por qué? Porque si Alonso o que también Bortoleto y Lawson fueron capaces de hacer una gran gestión de neumáticos y con el neumático medio disputar 40 vueltas de un circuito que tenía 70 como gran premio, considero que Oscar Piastri las tenía todas consigo para hacer durar ese neumático. Que luego llegase Norris, eso ya es otra historia, porque también hay que plantear cómo se terminó el Gran Premio entre doblados y tal, que al final yo creo que si Piastri, esto ya es un escenario hipotético, pero si Piastri se hubiese mantenido, a lo mejor esos doblados le hubiesen salvado esa victoria. Retomando un poco de hasta donde nos habíamos quedado. McLaren tenía la capacidad de decirle a Oscar Piastri: oye, gestiona al máximo y ya luego nos encontraremos si Lando Norris llega a nosotros, que creo que simplemente por el estado de los neumáticos iban a entrar. Lo que más se le puede criticar a McLaren no es el hecho de que haya favorecido a Lando Norris a nivel estratégico, sino que haya perjudicado a Oscar Piastri a nivel estratégico. Porque lo que he dicho antes, lanzaron una moneda al aire y durante la primera parte de la carrera aún estaban con dudas de cuál iba a ser la estrategia óptima. Pero una vez el equipo McLaren ya está viendo que la estrategia de una única parada
es la correcta, ¿por qué no lo intentan con Oscar Piastri? Tampoco estoy queriendo decir que lo están saboteando como tal, porque al final esto ya se ha comentado muchísimo, no solo en McLaren, sino con otros pilotos como Checo Pérez y el equipo Red Bull, y no soy de las que piensa que un equipo quiere sabotear de manera intencionada a un piloto, pero sí que considero que McLaren tenía las herramientas como para mantener esa primera posición para Oscar Piastri. Un Oscar Piastri que ayer, cuando se bajó del monoplaza, claramente no tenía ganas de sonreír. Al nivel de medios estuvo diciendo que él confió en el equipo, que a veces las carreras son así, que en parte estoy con él, a veces tienes mala suerte y es otro, quien más arriesgado, el que más suerte tiene. Pero al final Oscar Piastri forzó ese error de Lando Norris, casi se chocan, creo que se quedaron como 4 centímetros. Estuvimos a 4 centímetros de un podio de Fernando este 2025, pero Piastri arriesgó muchísimo. Y incluso cuando tienes una mala estrategia y no la tienes todas contigo y arriesgas y no te salen las cosas, a veces es porque no iba a suceder. Esto no quita que Oscar Piastri se pueda mantener por delante en las 10 carreras que quedan. Va a ser difícil, pero tampoco imposible, porque ya sabéis que en este podcast bancamos muchísimo a Oscar Piastri, pero también es cierto que Lando Norris no es un rival fácil. Oscar Piastri se va estas 3 semanas de vacaciones con un sabor, creo que agridulce, sinceramente, al menos sería la sensación que yo tendría después de haber vivido este Gran Premio de Hungría, donde además en clasificación se te cuela Charles Leclerc y luego en carrera se te cuela tu compañero de equipo. Aún así quedan muchísimas carreras, algunas de ellas con sprint, con carrera al sprint. Pueden pasar todavía muchísimas cosas, pero está claro que el Mundial se va a debatir entre estos dos pilotos. Yo creo que ya depende de los propios pilotos, de Oscar Piastri y de Lando Norris, incluso de las decisiones de McLaren, que de verdad espero, creo que una parte de mí confía, aunque ya hemos visto en el pasado cómo McLaren gestiona a veces los campeonatos cuando se lo están batallando sus propios pilotos, sea el ejemplo de Senna y Prost, sea el ejemplo de Hamilton o Alonso. Pero de verdad espero que no haya nada malintencionado, porque creo que cualquiera de los dos sinceramente se puede merecer un título mundial y no creo que el equipo esté para dar cierto favoritismo o cierta preferencia, ya que son dos pilotos y lo que considero que es para mí la dupla sin duda más fuerte de toda la parrilla. Y de cara al futuro, si se enfrentan al Campeonato del Mundo de 2026 a nivel de constructores, esa temporada estamos viendo cómo tener un muy buen piloto, pero un piloto más flojo, te puede condicionar y perder muchísimos puntos. Seguimos con el tercer clasificado, que es George Russell. El hombre invisible vuelve a actuar, y es que una vez Russell intentó adelantar a Norris en la salida y luego se queda por detrás del piloto británico. Yo me olvidé de él. Es cierto, haciendo referencia a su nombre, me olvidé. Simplemente lo borré de la línea de tiempos y dije, bueno, Russell se va a quedar cuarto, como muchísimo. Por detrás nadie parece que le vaya a atacar. Por un momento parecía que Verstappen sí que podía llegar a esa cuarta, quinta posición si Red Bull acertaba con la estrategia. No fue el caso, pero es que aún se me abrieron aún más los ojos cuando de repente veo la tabla de tiempos, que yo estaba obcecada en ver los tiempos de Norris y Leclerc, y de repente me veo a Russell a 1,5 segundos. Y digo, ¿qué hace Russell? O sea, ¿en qué momento aparece Russell? Ni me preguntéis por la carrera del británico, porque es que, sinceramente, no la vimos, porque no suele ser un piloto que salga en la retransmisión, y de ahí el nombre del hombre invisible. Está haciendo una grandísima temporada. Este fin de semana, además, se ha confirmado que el equipo Mercedes va a continuar con George Russell y Kimi Antonelli, que Max Verstappen se queda en Red Bull, a pesar de que su contrato ya lo indicaba, pero ahora la clave está en saber cuánto tiempo o para cuántas temporadas va a renovar George Russell. Pero desde luego que la temporada que está haciendo tiene 6 podios, que está súper bien, y una victoria en el Gran Premio de Canadá. Está demostrando que es un piloto que merece estar en un equipo top, así que ya falta saber las conversaciones que tendrá con el equipo Mercedes y conocer un poquito más el futuro del piloto inglés. Y llegamos a la cuarta posición, a Charles Leclerc, que no ha tenido el mejor fin de semana. Charles Leclerc llegaba al Gran Premio de Hungría, yo creo que con las expectativas altas, no tan altas como para creer que podía conseguir la pole, ya que la reacción del piloto monegasco cuando rodó la vuelta más rápida, no de la clasificación, pero sí
que de la Q3 es increíble. Si tenéis la oportunidad de escucharla, ya sea en YouTube o a través de las redes sociales, os animo a hacerlo porque de verdad que la reacción de Leclerc es un poco la reacción que tuvimos todos. Y a veces me pasa con Ferrari que cuando me dan una alegría el sábado, la borran por completo el domingo. Y a veces cuando me dan una mala noticia o un mal resultado el sábado, lo consiguen solventar el domingo. Y a veces las expectativas juegan una muy mala pasada y yo pensaba que el equipo Ferrari había mejorado de esa temporada 2022 en la que muchísimas carreras las perdieron a nivel estratégico, de 2023 también alguna que otra se puede nombrar, aunque no estuviesen luchando por victorias, incluso 2024 en la que estaban muchísimo más fuertes y tanto con Leclerc como con Sainz desperdiciaron muchísimos puntos, incluso eso hizo que perdiesen el subcampeonato, que quedasen en segunda posición en el campeonato de constructores. Ayer Ferrari se encontraba en una situación, creo que por una primera parte de la carrera muy cómoda. Charles Leclerc tenía una ventaja de hasta 5 segundos respecto a Oscar Piastri, que eso hizo que cuando Piastri hiciese la primera parada, Leclerc quedase por delante en un margen de 1,5 segundos aproximadamente y el intento de Piastri no sirviese para nada a nivel de posición. Pero Ferrari, y al final yo creo que este es el mayor ejemplo de que no se entiende muy bien qué pasa con este equipo a nivel estratégico, cayó en la misma trampa de McLaren que le hizo el equipo Red Bull en Abu Dhabi de 2010. Para todos aquellos que no conozcáis esa carrera, es una de las carreras más tristes para los aficionados españoles, ya que estábamos rozando con los dedos el tercer campeonato de Fernando Alonso en Fórmula 1. Estaba en la última carrera y durante gran parte de las vueltas Webber era el principal rival de Alonso. Si teníamos una balanza en quién pensábamos que podía convertirse en campeón del mundo entre Webber y Vettel, por posición Webber tenía un mejor resultado, tenía una mejor posición y podía convertirse en campeón del mundo. Al final Red Bull se la jugó ya no solo a Fernando Alonso sino también a Mark Webber y acabó siendo Sebastian Vettel quien ganó este gran premio. Y parece que no, y a lo mejor la similitud o la comparación que estoy haciendo no es idéntica, pero desde luego que sí que es muy similar. Porque ayer Charles Leclerc, la ventaja que tenía frente a Lando Norris era las dos paradas. Pero para que las dos paradas funcionase, esa segunda parada tenía que entrar mucho más tarde de cuando verdaderamente lo hizo, ya que fue entrar Lando Norris y en cuestión de 2 vueltas, cuando la ventaja que tenía Leclerc en ese momento no era suficiente como para luego hacer una segunda parada y adelantar al británico simplemente por diferencial de rendimiento de neumáticos, Charles Leclerc entró a boxes y es que ya no solamente hicieron esa parada muy pronto, sino que también se dice, esto no es algo que esté defendiendo el equipo, pero sí que se ha corrido el rumor por el paddock, difundido también por George Russell, de que el equipo Ferrari estaba rodando tan rápido, un ritmo sorprendente y con cierta ventaja frente a los McLaren, que estaban un poco como alisando o dañando la tabla que tienen los pilotos debajo del monoplaza. Una tabla que luego cuando termina el Gran Premio la FIA tiene que medir porque tiene que dar un grosor determinado. ¿Qué pasa? Que si seguían rodando a esa altura, muy posiblemente la tabla iba a ser mucho más fina y les iban a descalificar. Si recordáis el Gran Premio de China, justamente los dos Ferrari y el Alpine de Pierre Gasly también fueron descalificados por justamente esto, por tener un grosor mucho menor que el que se te pide la FIA. Esto es un rumor y me preguntaréis, ¿cómo al final lo solventaron? Pues aumentando la presión de los neumáticos duros y levantando el ala delantera, lo que podría llegar a justificar ese bajón de rendimiento que tuvo Charles Leclerc a raíz de la segunda parada, que no solamente es que estuviese perdiendo casi 1 segundo por vuelta respecto a Lando Norris, con una edad de neumático que era prácticamente igual, porque con 2 vueltas la diferencia es mínima, de ahí que Ferrari la cagara en ese sentido, sino que luego también George Russell tuviese la capacidad y una gran velocidad que no estaba mostrando respecto al Ferrari durante gran parte de la carrera para adelantar a Charles Leclerc y privarle de la tercera posición del podio. Por una parte, sí que es verdad que le podemos achacar a Ferrari ese error estratégico. Que le podemos criticar que haya tomado ciertas decisiones en este Gran Premio que le hayan privado de la victoria
que ahora viéndolo con perspectiva creo que era muy difícil por esa diversidad estratégica del equipo McLaren y que claramente McLaren estaba luchando con 2 monoplazas y Ferrari con 1. Eso ya partiendo de la base de que Ferrari, si quería ganar esta carrera, era muy importante también haber tenido a Lewis Hamilton ahí para poder jugar un poco con McLaren en ese sentido. Ya partiendo de esa desventaja, creo que otro punto es que el Ferrari con el neumático duro no acaba de funcionar. Pero es que luego además, si ya le metes una mayor altura, por lo que el monoplaza va aún más lento, claramente, sea por unas cosas o por otras, ayer Ferrari podría o pudo haber desperdiciado su primera victoria y única, quién sabe, en esta temporada 2025. El equipo, cuando luego se terminó la carrera, alegó que ese bajón de rendimiento de Charles Leclerc se debía al chasis. Ahora toca esperar a que lleguemos al Gran Premio de los Países Bajos o al Gran Premio de Monza, y si Leclerc cambia el chasis, se puede llegar a entender que vale, que no era lo de la tabla, que del rumor o de la presión de los neumáticos, sino que verdaderamente era el chasis. Si llegamos al Gran Premio de los Países Bajos o al Gran Premio de Italia y vemos que Leclerc no cambia el chasis, pues seguramente sea la cuestión de la tabla, del grosor de la tabla y el levantamiento del ala. Igualmente creo que la radio de ayer de Leclerc no refleja solamente esta carrera. Creo que ya es un sentimiento prolongado que tiene tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton en esta temporada 2025, porque verdaderamente ver ayer las caras de los pilotos de Ferrari era algo que daba pena. Daba pena de querer viajar al Hungaroring y darles un abrazo. Por una parte, Charles Leclerc, porque yo creo que él de verdad estaba convencido de que podía haber hecho algo, y de hecho lo dijo por la radio, para haber intentado mantener esa primera posición. Y luego por parte de Lewis Hamilton, que voy a incluirlo en esta parte porque al final terminó 12º, pero al final este fin de semana de Lewis Hamilton ha ido más allá que el resultado deportivo. Porque que un piloto, o mejor dicho, que tu piloto, al cual has pagado una millonada y quiere o tenía las ganas de llegar a tu equipo y conseguir ese 8º título que se le resistió en 2021, y que llegue a un coche en el que no se entiende, también bajo el escenario de que esta reglamentación se le ha atragantado mucho a Hamilton. Si yo veo a mi piloto que ante los medios está diciendo que soy un inútil, que todos los errores que estoy cometiendo son por mi culpa, que no creo que hasta ese punto sea, también es cierto, creo que al final el hecho de que Hamilton no se esté adaptando al Ferrari o no tenga la confianza en el Ferrari hace que luego en carrera o en clasificación no pueda exprimir ese potencial, pero que luego además diga que el equipo debería cambiar de piloto en las primeras 14 carreras, a 10 de terminar y con un contrato multianual que firmaste a principio de año, pues hombre, yo soy Ferrari y habiendo tenido en mis manos a Carlos Sainz, pues a lo mejor también me arrepiento. No creo que ahora sea el momento de decir que Ferrari borre por completo del mapa a Lewis Hamilton, claramente que no, y sería una pérdida económica grandísima, pero si hay algo que le recomiendo al equipo Ferrari es que preparen una buena unidad de psicólogos deportivos. O sea, no a nivel de van a estar llorando o tristes o tal, no, a nivel de, creo que ya lo hemos hablado en algún que otro episodio, prepararles mentalmente, que creo que ya lo están, pero a veces una ayudita además no viene mal, de decir, vale, esto es una carrera completamente diferente, vamos a enfocarnos en una nueva, porque la Fórmula 1 es muy mental y hemos visto y hemos tenido multitud de ejemplos. El que más me viene a la cabeza ahora mismo es Vettel, seguramente, quitando Hamilton, incluso a lo mejor Leclerc, porque a veces también en radio se ha mostrado un tanto vulnerable, que no digo que no lo tenga que hacer, pero sí que creo que Ferrari necesita sentar a sus pilotos y un poco ser conscientes o poner en la mesa cómo está viviendo el equipo y encontrarle algún tipo de solución, porque que tengas a tus dos pilotos con esa mentalidad cuando aún quedan 10 carreras para terminar la temporada, que te estás luchando el subcampeonato de constructores con Mercedes, que tampoco las tiene todas consigo porque Antonelli tampoco está muy fuerte en estas últimas carreras,
Pues desde luego que es una solución que tiene que encontrarle Ferrari. No puede llegar al Gran Premio de los Países Bajos y seguir con la relación que tienen sus pilotos, no con el equipo, sino con el monoplaza. Creo que ya es a nivel de monoplaza. Por una parte, Lewis Hamilton creo que ya es nivel de confianza, y por otra parte también considero que Charles Leclerc, por las radios que hemos escuchado, tiene ciertas objeciones o ciertas indicaciones para el equipo que podrían mejorar su resultado en pista, y es el equipo quien no lo quiere aplicar. No sé realmente cuál es vuestra opinión sobre lo que está pasando con el equipo Ferrari. A mí como tifosi me duele. O sea, no os lo voy a negar que cuando veo que Leclerc consigue la pole, estuve brincando en el sofá, me saqué la bandera de Ferrari que tengo en el armario, empecé a ondearla, la colgué en un marco, en un cuadro que tengo en mi salón. Yo estaba pletórica y de repente escucho esas declaraciones de Lewis Hamilton. Me bajó el autoestima de una manera increíble, como que me situó a decir, Alicia, es que cuando uno celebra, el otro agoniza. Incluso luego el domingo estuvieron los dos terriblemente mal, ya no a nivel de resultados, porque eso creo que ya es algo secundario, sino a nivel de mentalidad, y que es un deporte muy duro a nivel psicológico, y Ferrari pueden llegar a tener un problema en ese sentido. De que si tú tienes a dos pilotos que no confían en el equipo, que no confían en el monoplaza, estás luchando por un campeonato. Son millones y millones que recibes o que te quitan de cara a la próxima temporada en el desarrollo del coche. No sé realmente qué es lo que tiene que hacer, pero no es, o la situación de Ferrari no es la ideal si quieren luchar por lo que quieren luchar en las próximas temporadas, por lo que espero que esta segunda mitad de temporada realmente suceda un cambio dentro del equipo o a nivel de sus pilotos. Después de esta turra tenemos que hablar de Fernando Alonso y su quinta posición. De verdad que no doy crédito a lo que hemos vivido con Aston Martin en estas 2 últimas semanas. ¿Cómo puede ser que un equipo que te clasifica último y penúltimo en el Gran Premio de Bélgica te clasifique quinto y sexto, siendo el mejor resultado conjunto de sus pilotos en las últimas 2 temporadas en el Gran Premio de Hungría? Es un monoplaza Frankenstein. Ya nos lo dijeron al inicio del Gran Premio, porque juntaban zonas del monoplaza que eran del Gran Premio de Spa, otras mejoras que eran del Gran Premio de Gran Bretaña. Era un monoplaza que estaba hecho con piezas a lo Frankenstein, como lo llamaron en la retransmisión de DAZN, y ha funcionado. Por una parte considero que claramente es bueno que nos alegremos y es bueno que Aston Martin reciba grandes resultados porque se los merecen, pero a su vez no me quiero alegrar de más. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos hablado de que al final un monoplaza se puede ajustar más o se puede ajustar menos a un gran premio. Y siendo objetivos, el Aston Martin no ha rendido de manera óptima en más de 2 fines de semana consecutivos. Entonces, llegados al Gran Premio de los Países Bajos, que sé que quedan 3 semanas, pero una parte de mí no quiere tener ilusión en Aston Martin, porque si un equipo ha sido capaz de pasar del último de la parrilla a ser perfectamente el cuarto mejor equipo en cuanto a ritmo, ¿quién te dice que llegamos al Gran Premio de los Países Bajos o al Gran Premio de Italia y no sucede a la inversa? El que ha sido un equipo que ha sido el cuarto mejor equipo de este fin de semana es el último equipo o de la parrilla otra vez. Entonces, claramente son resultados que se celebran, son resultados que se abrazan. Simplemente de pensar el domingo que Alonso tenía opciones de estar en la primera línea, no sé si decir pole, pero sí la primera línea del Gran Premio de Hungría, un gran premio que fue testigo de su primera victoria aquí en Fórmula 1, pues me alegró muchísimo, pero llamarme a lo mejor pesimista, pero prefiero ir con pies de plomo a los próximos grandes premios, porque Aston Martin se está jugando la quinta posición en el campeonato de constructores. Está a unos 18 puntos más o menos del equipo Williams, y creo que lo puede conseguir, pero ya depende de su estabilidad y su rendimiento, que no está destacando tanto en esta primera parte de la temporada. Aún así, claramente felicidades al equipo Aston Martin, con muchísima alegría. O sea, no quiero quitarle felicidad a los fans de Aston Martin, porque está claro que hay que celebrar ya no solamente esta quinta posición de Fernando, que aguantó 39 vueltas con el neumático medio, una locura, sino también la séptima posición de Lance Stroll, que muchas veces decimos que el piloto canadiense no
está cuando tiene que estar, pero desde luego que esta temporada de Stroll no está siendo tan catastrófica y quién sabe, a lo mejor estamos viendo una evolución considerable en el piloto canadiense. Y entre los dos Aston Martin se encuentra en sexta posición el piloto del día, Gabriel Bortoleto. No sé qué le dan de comer a este piloto en el Hospitality de Sauber los domingos e incluso los sábados, porque ya está quedando por delante de su compañero de equipo Nico Hülkenberg también en la sesión de los sábados. Gabriel Bortoleto está siendo una auténtica locura. ¿Quién diría que Helmut Marko a principio de la temporada dijese que Bortoleto era un rookie tipo C? Que antes estaban pilotos como Hadjar, como Lawson o como Antonelli, que en las últimas carreras están quedando justamente por detrás del piloto brasileño con un Sauber, que están dando grandes pasos hacia adelante, y esto ya lo comentamos en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero ojito, porque Gabriel Bortoleto de verdad que se está haciendo un nombre muy pero que muy pronto en la Fórmula 1, y todo lo que le vaya bien a los rookies, ya sabéis que en este podcast se apoya muchísimo a los rookies en Fórmula 1, pero si además es un tío que cae tan bien, porque yo lo que he visto de Gabriel Bortoleto es un tío que la verdad es que me parece muy simpático y muy honesto, me alegró muchísimo. También tenemos en octava posición a un piloto que no es rookie, porque ya ha hecho algún gran premio, pero que es Liam Lawson y que se merece otro enhorabuena por fin de semana consecutivo. Lawson se está recuperando muy positivamente en esta última mitad de la primera parte de la temporada 2025 y está quizás demostrando que no era tan mal piloto como le hizo ver el Red Bull. Me alegro por Lawson, la verdad es que está haciendo grandes premios impresionantes y con adelantamientos muy sorprendentes, y sobre todo teniendo en cuenta que durante más de 10 vueltas estuvo manteniendo a Max Verstappen, que yo en el momento en el que vi a Verstappen acercarse a Lawson pensaba que el equipo iba a hacer una llamadita a Red Bull Racing, a los Racing Bulls, y le iba a decir, oye, dejar pasar a Max y luego os invitamos a algo en la cena. Pero no fue así. Lawson se defendió muy pero que muy bien de Verstappen, que justamente acabó por detrás de él uno de sus peores fin de semana sin la necesidad de abandonar. A veces Max Verstappen ha tenido su peor fin de semana, pero se ha visto sometido por un abandono. Pero en este Gran Premio ni la sesión de clasificación del sábado ni el domingo acabaron por alegrar un poco a Max Verstappen, que ha confirmado que se queda en el equipo Red Bull y que, bueno, pues plantea una segunda mitad de temporada muy pero que muy difícil para el equipo austriaco. En décima posición tenemos que hablar de Kimi Antonelli, y es que yo de verdad ya cruzaba los dedos para que a este piloto le fuese bien este fin de semana, porque la gira europea se le ha atragantado bastante. Antonelli creo que solamente ha puntuado en este Gran Premio, si no me estoy tirando un triple, y es con un punto. Desde luego que no es el resultado que quiere Mercedes, pero estoy segura que tampoco es el resultado que quiere Kimi Antonelli, desde luego, y el primero. Se está poniendo mucho en duda lo que es el futuro del piloto italiano y si está cumpliendo con las expectativas. Tengo pendiente hacer un vídeo sobre esto, así que dejadme en comentarios si queréis que hablemos de cómo está siendo el inicio de temporada de Kimi Antonelli en Fórmula 1, pero desde luego que estoy segura de que el primero que quiere mejorar su rendimiento es el piloto italiano. Fuera de los puntos tenemos en 11ª posición a Isaac Hadjar, 12ª posición a Lewis Hamilton, justo por detrás de él a Nico Hülkenberg, que además recibió una sanción por avanzar en la salida antes de tiempo. También mencionar que me acabo de acordar que no hemos mencionado la maniobra entre Russell y Leclerc. Estoy de acuerdo con la sanción de los comisarios de 5 segundos, aunque si le hubiesen puesto 10 segundos tampoco me hubiese alarmado o sorprendido, que se me había olvidado comentarlo y ahora que hilo con Hülkenberg me acabo de acordar. Luego tenemos a los dos Williams, 14ª posición de Carlos Sainz, 15ª de Alexander Albon, un circuito que ya desde el viernes vimos que no le funcionaba muy bien al Williams, por mucho que trajesen mejoras específicas. Ha sido un circuito muy pero que muy difícil para los británicos y esperemos que sea simplemente algo casual y que no se repita en el resto de la temporada, porque se están jugando una 5ª posición en el Mundial de Constructores que tenían bastante acomodado, viendo en cuenta el resultado de Aston Martin o de otros equipos como Sauber. Tenemos en 16ª posición a Esteban Ocon, 17ª Tsunoda y cierra la lista el equipo Alpine, 18ª posición de Franco Colapinto, que estaba haciendo un fin de semana
curioso, ya que entró en Q2, pero una parada de 7 segundos y otra de 11 acabaron de crucificar el fin de semana del argentino, que mucho nos estamos quejando de Ferrari, pero también ojo con el fin de semana que ha tenido Alpine y sobre todo con Franco Colapinto, que se había mantenido por delante de Pierre Gasly durante todo el fin de semana. El único abandono es de Oliver Behrmann, que tuvo unos ciertos problemas, si no me equivoco, es a nivel de carga aerodinámica, y ya toca ver qué nos deparan estas 3 semanas. Yo de verdad que a nivel de mercado de fichajes espero alguna noticia, al menos que me recuerde que la Fórmula 1 sigue por ahí. Hay algunos pilotos que no tienen contrato para la próxima temporada, entre ellos, si no me equivoco, son los 2 pilotos de Mercedes, George Russell seguro que no, y luego hay otros pilotos que están todavía en duda. Toca esperar, porque también Tsunoda se está dudando bastante de su continuidad. Son 3 semanas de parón que se les van a tomar con auténticas vacaciones, pero aquí en el podcast no va a faltar contenido, ya que tenemos que comentar, como hacemos todos los años, la primera parte de la temporada 2025. También os quiero grabar un episodio hablando de lo de Kimi Antonelli, y si tenéis cualquier sugerencia de contenido en los comentarios, claramente es bienvenido. Llegados a este punto del episodio, solamente te puedo dar las gracias por aguantar hasta aquí, que ha sido un episodio bastante denso, y animarte a que me dejes un like, claramente que te suscribas para seguir al tanto de la última hora de la Fórmula 1, que dejes un comentario sobre tus opiniones de este Gran Premio de Hungría. Todo lo que hemos comentado será bienvenido siempre y cuando sea con respeto, claramente, y que tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, que claramente ahí hablamos de una manera mucho más inmediata y mucho más directa de la Fórmula 1. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos la semana que viene, aunque no haya Fórmula 1, en otro episodio de La Chica del Paddock.